almost forgot to start recording the presentation, so I apologize. So I'm starting it right now. So, bienvenidos a todos. Y adelante, Amanda, adelante, Angie. Okay. Okay. So, all right. Perfect. Well, so once again, thanks everyone for being here. So tonight's topic, we are going to be talking about opportunities for the spouses of nurses. And this is just not a theoretical or a potential opportunity. We actually have candidates at SSM today whose spouses currently work at the hospital. So these are all things that have already been accomplished by spouses of our candidates and are certainly things that we can work towards for our new candidates. And we actually have new candidates coming down, and I believe some of their spouses have already received offer letters at different departments within the hospital. If not, they are definitely in the interview process. Okay. Buenas noches a todos. Lo bueno que tener a Angie aquí es que como ya tenemos en el sistema SSM muchos enfermeros ya trabajando con ellos y ya tenemos inclusive familiares de enfermeros que ya están trabajando también con la misma cadena de hospitales. Así que lo que vamos a hablar hoy es mostrarles las oportunidades que ofrecen para las personas que vienen con sus cónyuges y sus familiares aquí a trabajar. Y tenemos ya varios candidatos que están también para venir a trabajar con esta misma cadena de hospitales, que también van a traer a sus familiares, que también van a tener oportunidades para que ellos trabajen con ellos también. Okay. So Angie, I know there's a ton of different opportunities for, I keep saying spouses, but it's really any family members of these candidates. Correct. At the hospitals. Can you kind of go through what some of those opportunities are, like, and what qualifications they may need? So for example, I know we've talked and maybe we have right now spouses working as a sitter. Can you kind of talk about kind of what that entails and kind of some of those qualifications for those job classes? And we'll go through some different opportunities. Sure. Okay, Amanda, if you ask such a long questions, you're going to have to give me a break to translate. Okay. My apologies. Déjenme traducir la pregunta. Amanda le decía, ok, Angie, hay muchas personas que están trabajando con el hospital. Algunos de ellos trabajan bajo ya algunas categorías de personas. Cuéntenos un poquito cuáles son las oportunidades que existen y algunas de las personas que están trabajando, en qué cosas están trabajando. Okay. The first opportunity is a patient safety sitter. And this is someone that sits in the patient room and watches the patient to make sure that they don't do anything to hurt themselves. They keep them from getting out of their bed or getting up, keeping them from falling, things like that. I'll let you go, David. You learn from me. Una de las oportunidades que existen es para personas que quieran trabajar como, no sé exactamente cuál sería el título en Sudamérica, pero es algo así como un cuidador o un protector de pacientes. Es una persona que trabaja en las unidades y el objetivo de esa persona es permanecer con el paciente y protegerlo de que no le pase nada y que ninguna situación le pase a ellos. Eso es uno de los trabajos que el hospital tiene para personas que estén interesados. So the main thing that you do in that job is keep your eyes on the patient. You have to be alert and be watching them the whole time. You can assist them if they need a drink of water or if they want covers, blankets, things like that. But you can talk with them, but the main job is to keep them safe. El objetivo principal de este trabajo es obviamente proteger al paciente y estar pendientes de cualquier cosa que le esté sucediendo al paciente. Obviamente pueden interactuar con el paciente, conversar, darles
darle de tomar agua o algo por el estilo, pero en realidad el objetivo número uno de este tipo de trabajos es estar acompañando al paciente durante el tiempo para protegerlo de cualquier situación, de sí mismo, de cualquier otra cosa que él se quiera hacer. And the only requirements are to have a high school diploma. So you don't have to have a license or you don't have to have any formal education or any course, any college courses or anything like that. Anyone can do this job. So anyone. El hospital recibe a cualquier persona que simplemente tenga se haya graduado del colegio, del bachillerato o de la escuela, como lo digan en los diferentes países. No tiene ningún requerimiento y el hospital hace el entrenamiento para que la persona se vuelva el acompañante o el protector del paciente. And they usually work 12-hour shifts, 7 a.m. to 7 p.m. or 7 p.m. to 7 a.m. Okay. Igual que los enfermeros, también trabajan en turnos de 12 horas, de 7 a 7. Es normalmente los turnos que trabajan en el mismo formato, 3 turnos de 12 horas, es tiempo completo. And that is the position that we have hired 2 of the spouses from the last group into. They work as patient sitters. So. En el grupo que llegó hace aproximadamente un año, 2 de los cónyuges de las personas que llegaron, ellas entre otras son enfermeras, ellas están convirtiendo sus títulos, pero mientras tanto están trabajando como acompañantes de pacientes. And do you want me to go on to the next one, Yeah, Amanda? yeah. Yeah, Okay. what's another opportunity? Another position is called a phlebotomist, and they are the people that draw blood from the patients to do lab tests. Okay. Otra oportunidad que el hospital ofrece es para las personas que están interesadas en volverse un flebotomista, una persona que obviamente saca espécimes de sangre a los pacientes. And this is a job that we can train you to do. You don't have to know how to do it. We can train you how to do that. Someone is with you for the first 100 sticks of a patient, and then you can be on your own. Correcto. Este es un trabajo que usted no tiene que saberlo cómo hacer. El hospital le da el entrenamiento completo, no solo de cómo se sacan los espécimes, cómo se saca la sangre, sino además lo acompañan por los primeros 100 veces que usted va a sacarle sangre a una persona. That job requires a lot of walking because you're up to the room and then down to the lab, to another room, down to the lab. So it's really a lot of walking. That's the main thing. Okay. Como obviamente hay que obtener especímenes de muchos pacientes en el hospital, esa es una de esas posiciones que requiere también caminar bastante por el hospital porque hay que ir a diferentes habitaciones, hay que ir al laboratorio, entregar los especímenes y hay que volver a seguir sacando especímenes durante el día. And we have all of the protective equipment too. I'm sure they may know that, but we have all of the personal protective equipment that you would need so you won't get anything. Yeah. Obviamente el hospital ofrece todo el equipo de protección para poder hacer este tipo de trabajo y todo el entrenamiento. Another job is a pharmacy tech, and the pharmacy tech gets the prescription from the patient and they fill the prescription with the pills. They put the pills in the bottle and give it to the patient. They also will stock the pill machines on the units with different pills. Otra oportunidad que el hospital ofrece es lo que se llama un técnico de farmacia, un técnico farmacéutico. Ellos se encargan en bastante lo que tiene que ver, obviamente, la dispensión de drogas y también la dispensión de los sistemas electrónicos que dispensan drogas en las unidades. Ellos se encargan obviamente, de hacer la distribución de drogas a través del hospital. So there is a pharmacist
that actually takes the order, and the pharmacy tech is the one that fills the order. This is also something that you do not have to have any education for or any license. After you work for 6 months, then you can take a test to get a license. Okay. Otra parte buena es que el hospital da el entrenamiento. Usted no tiene que venir licenciado porque en realidad esa posición requiere licenciarse. Usted puede trabajar por 6 meses con el hospital, recibir el entrenamiento con el hospital y después de 6 meses puedes tomar el examen de licenciatura en los Estados Unidos y licenciarte como técnico farmacéutico. Another position is housekeeper. This is the person that mops the floors, takes out the trash, and the most important job they do is clean the patient rooms. After a patient is discharged, they sterilize the room for the next patient. Okay. Hay también posiciones, obviamente, en lo que en Estados Unidos corresponden a los orderlies o a las personas que obviamente hacen limpieza y aseo en todas las partes del hospital. Una de las funciones más importantes, obviamente, de lo que se llama limpiar obviamente las habitaciones para una vez que hay un paciente es dado de alta de las unidades para que nuevos pacientes puedan entrar a las mismas unidades, a las mismas camas. Very important job. Another position is in our cafeteria. We have food workers, food nutrition workers that prepare food for our patients and for their family members and our employees. Otro trabajo que el hospital también ofrece y entrena es en la parte de nutrición y el movimiento de alimentos. Pueden trabajar en la cafetería y en las cocinas del hospital, donde se preparan obviamente todas las comidas para los pacientes y para las personas que trabajan en el hospital. Y tienen que ver y se hace también la parte de distribución de alimentos. Another position, those of you that might be registered nurses, but just not licensed in the United States yet, you could take a 9-week course to become a certified nurse assistant. And we do have those. They help the nurses, help the registered nurses bathe the patients, take their vital signs, and just assist with the patients. And Angie, if you are not a nurse, can they still take the course? They can, yes. For all of our nursing programs, all of our RN programs, they have to be a CNA to be admitted to the RN programs. So we have those classes at our local colleges. Sometimes, yeah, they're very easy to find and to take, and they're short. Okay. El hospital también ofrece para los interesados en trabajar como asistentes de enfermería o auxiliares de enfermería. Ofrecen obviamente todo el entrenamiento a través con el hospital y con la escuela profesional local para las personas que estén interesadas en volverse asistentes de enfermero. Es un programa normalmente de 9 semanas. Se hace todo el entrenamiento en el hospital y se obtiene la certificación para trabajar en el hospital como asistente de enfermería. And Angie, we're going to talk about benefits here in a minute, but sure. If somebody came in and did a position such as a sitter or worked at the cafeteria, do they get some kind of tuition reimbursement if they were interested in becoming a CNA to go towards that certification? Yes, $4,200 per year tuition reimbursement. Okay. So. Amanda le preguntaba a Angie que si una persona obviamente quiere aprovechar durante el tiempo que está trabajando en el hospital para poderse calificar para otra posición, digamos que esté trabajando en la cafetería y quiere volverse un asistente de enfermería, que si el hospital ofrece ayuda para la educación, y Angie le contesta que claro, que como todos los empleados del hospital, el hospital ofrece $4,200 anuales en devolución o en ayuda financiera para que estudies y te
y para que obtengas una profesión diferente, pues con eso, si te quieres volver una asistente o un auxiliar de enfermería certificado para sacar tu título. Those are all of the jobs I was going to go over. You were going to go over. Yeah. Okay. If somebody had good, let's say, secretarial skills or anything like that, is there opportunities for a unit secretary or bookkeeping for OR? We do have unit secretaries. They're unit assistants. Okay. And they would work at the nurses station, greeting customers and directing them to the rooms, things like that. Yes. Okay. Okay. Amanda preguntaba que si hay oportunidades de trabajar a nivel de lo que aquí se llama el asistente de las unidades o las secretarias de las unidades. Dice también que hay oportunidades para los que se quieran volver el asistente de la unidad o la secretaria de la unidad. También hay oportunidades para trabajar en ese tipo de posiciones. And we have some, I think, spouses too who might be in the trades, let's say back in Colombia or whatever country of origin they're from. Yeah. Is there opportunity for someone who's a carpenter, who's in maintenance or such as that? We do have maintenance positions, electricians, or it's called heating, HVAC. Oh, yeah. Heating, something, air conditioning, and plumbing. Yes, we do have maintenance positions for those areas. Yes. Okay. Amanda le preguntaba para las personas que vienen de Sudamérica y que los cónyuges tienen profesiones en áreas como por ejemplo carpintería o plomería o electricidad, y el hospital obviamente ofrece ese tipo de oportunidades también. Tienen posiciones en el departamento de operaciones y mantenimiento de las unidades donde se requieren electricistas, carpinteros, personas que tienen experiencia en el sistema de calentamiento y enfriamiento de los hospitales. Todas esas posiciones están disponibles y las personas pueden aplicar a esas posiciones también, si tienen la experiencia. Angie, there is already a few questions of people who have spouses who come with degrees obviously in IT. What opportunities are there in IT? I have actually one opening right now. I had two and I just filled one. So they don't open very often, but yes, we do have that department. So okay. Alguien preguntaba en el chat de que si hay oportunidades en el área de informática. Ian dice sí, por ejemplo en este momento ella tenía 2 vacantes abiertas en el área de informática, acaba de llenar una, pero todavía hay una abierta en el departamento de ellos tienen posiciones. Obviamente esas posiciones no abren con tanta rutina como otras posiciones, pero obviamente hay oportunidades para trabajar dentro del hospital en el área de informática para aquellos que me están preguntando acá. What about across the system? Not only in Mount Vernon, but across the system? Yes, St. Louis has many hospitals, so they would have more openings there. Yes. Y yo le preguntaba a Angie, y a través del sistema, porque ellos obviamente son 23 hospitales, y ahí dice, claro, a través del sistema hay muchas más oportunidades que también se pueden hacer. Por ejemplo, en la ciudad de San Luis, donde el sistema tiene varios de sus hospitales, hay muchas más oportunidades que también se pueden usar para eso. Amanda? Yes. Okay. So thank you for going through all those different positions that we have available. As you went through it, I'm sure one of the questions we will get is, what level of English is needed to get a job? So we know that the nurses must take the IELTS or TOEFLs to come over to receive the visa to work in the United States and obtain their license. What kind of English level with their spouse is required for positions such as what you've described tonight? A moderate level. One second. Una de las preguntas que Amanda le hace a Angie es, nosotros sabemos obviamente que los enfermeros tienen que alcanzar un nivel intermedio de inglés para poder trabajar como enfermeros. ¿Cuál es el requerimiento de idioma para este tipo de posiciones para que ellos también puedan aplicar?
Okay, sorry, Angie, I interrupted you. That's okay. I forgot the question. The question is about the language. The language, yes, the language. Okay. The housekeeping and food service, probably not as much, but I think you need to be able to understand clear instructions. You do have some interactions with patients, so they would want to talk to you, but it's not, you don't have to be the expert level at all. So like a basic level of English. I would say basic would be good, yes. Okay. So, la pregunta era para que les quede claro cuál es el nivel de inglés que se requieren, por ejemplo, para posiciones en algunas de las posiciones como está en el departamento de alimentación y nutrición o en el departamento de limpieza del hospital. Ella dice que obviamente en esos trabajos no hay tanta interacción verbal con los pacientes, entonces un nivel básico, obviamente, donde una persona puede entender las instrucciones que les están dando, suficiente para poder aceptar esas posiciones y poder trabajar en esas posiciones, ¿ok? Obviamente, en otras posiciones eso no es el requerimiento. What about if you want to become a phlebotomist? Could you get by with a basic English, or do you need a better level of English? Will you require, do you have an English requirement for the position, will be the question. I think it would just be basic for those two. We do have some Spanish speaking employees in housekeeping. English is not their first language, and they have done remarkably well. We also have some in nutrition services, and I think just the basic is what you need. The phlebotomist might need a little bit more, but we can work with it. Okay. Inglés básico para las posiciones en nutrición y limpieza no tiene ningún problema. El hospital ya tiene varias personas trabajando en esas áreas que tienen un inglés bastante básico, eso es suficiente. Las posiciones que empiezan a interactuar con pacientes como el flebotomista, sí se requiere un poquito más de inglés. El hospital está dispuesto obviamente a ayudar, colaborar, pero si quisieran que tuvieran un poquito inglés un poquito más avanzado. Okay. What about IT? Will you take somebody without English at IT? I would think basic too on that, because you're not dealing as much with the patients. So yeah. And will the colleagues will be happy when? I think as long as you have a basic understanding and you're willing to improve, okay, we can do that. Yes. Okay. Yo le preguntaba a Angie qué pasa, por ejemplo, en el área de informática, porque alguien nos preguntaba, reciben una persona que tenga un inglés básico y dice, el hospital estaría dispuesto, obviamente la intención es que esas personas vayan mejorando su inglés a medida que vayan avanzando. Las posiciones que son un poquito más a nivel profesional, en realidad la expectativa es que la persona tiene un poco mejor inglés, a mejor que avance en eso, ¿ok? IT has the little, you can get that on your phone. You can have the translation on your phone. So, yeah. Angie dice el chiste de que en Haití no pueden coger el traductor electrónico en el teléfono y van traduciendo medida que van hablando, como un chiste, obviamente. So, kind of after talking about all these different job positions, as David looking at his questions he's getting in, probably one of the next questions he's probably getting is kind of, what are the benefits that come along with these different positions? So we know that the nurses have their own benefits, but those who would get these jobs would have their own benefit as well too. So maybe we can just kind of discuss what that might look like in terms of health insurance, dental insurance, pay time off. Sure. Ok, la pregunta que Amanda le hace a Angie es, cuéntanos un poquito qué tipo de salario y beneficios reciben, obviamente, las personas que toman ese tipo de posiciones.
So the insurance is the same for everyone. As long as you are full-time or part-time, you have the insurance. Medical insurance, what do I want to say about medical? Oh, okay, sorry. It's medical insurance can cover yourself and your family, and it's very low deductible, and it doesn't cost very much coming out of your paycheck, and it covers a lot of things. So I don't know how specific you want to get with that. No, but can they receive all the same? Given that it's an employee, they'll receive the same benefits of any other employee, medical, dental, vision. Right. Life insurance, disability insurance. Yes, it's all the same. Everyone gets the same insurance, same price, everything. Como son empleados del hospital, reciben exactamente los mismos beneficios que si fueran enfermeros. Reciben seguro de salud, seguro dental, seguro de visión, seguro de vida, que es de los seguros que los hospitales ofrecen, seguro de disabilidad, todos los mismos beneficios que si fuera cualquier otro empleado del hospital. No hay ninguna diferencia. Cualquier persona que sea empleado del hospital, sea que sea enfermero, sea que sea el director del hospital o sea la persona que está trabajando en alimentación y nutrición, todos reciben exactamente los mismos beneficios, salud, visión, dental, así que no hay ninguna diferencia. Okay. Yes. Obviously, this is a very interesting question. People asking if, you know, because we tell them that they cannot come here to work as a nurse unless they go through the certification process, getting their NCLEX, et cetera, et cetera. Right. They're asking if they're going to have to certify their high school. So let me translate that question into Spanish and then I'll let you answer. Okay. Una persona hace una pregunta muy interesante y es que si una persona está graduada, tiene su bachillerato o si terminó su escuela de bachillerato, que si también tienen que homologar su título para poder trabajar acá bajo el título de high school. Okay. Okay. A lot of the positions that I went over do not even require a high school diploma. It's just entry level. You just have to have the basic skill set. If it does require a high school diploma, we have a company that can verify that, or if they have a diploma and can produce that, that's all we need. Okay. Ella dice que en muchas de esas posiciones el requerimiento es como son posiciones donde se entra sin tener una profesión, no se requiere demostrar nada en particular. Si la posición absolutamente tiene que demostrar que tienes un bachillerato o tienes un diploma, ellos tienen una compañía que puede verificarlo, pero solamente producir el diploma de bachillerato es todo lo que se necesita y el hospital acepta eso como el requerimiento de que has cursado tu bachillerato. ¿Ok? Oh, here is a great question. My husband is a doctor, is a physician. Are there opportunities for physicians? Yes. Una persona pregunta que si hay oportunidades para doctores. Yes, yes, yes. We are always looking for physicians in our rural areas. So, yes. But the question is certification. So? Well, we get international physicians here all the time on H-1B visas. So I mean, I don't know how they do it, how that part works, but it's possible to do that because we have foreign doctors here a lot. So, okay. So we clarify a few things so that way I can respond properly. Sure. They will be arriving as permanent residents to the hospital because they come with the same visa, the nurses process. Right. So it's not a visa requirement anymore. They are permanent residents. They are allowed to work. Right. Their degree is an MD from their country of origin. Right. That is not officially valid to work as an MD in the United States. Right. So, but they can, they submit for licensure and they should be able to bring the information and no. Doesn't work like that, Angie. Not at all? No. Nurses do.
don't for doctors? No doctors, no. Okay. Three exams they need to go through. They need to pass Really? the 3-level exams. Okay. And then they need to do residency. Well, do that, and then you can work as a physician. Okay. But we always need physicians, but would you offer alternate positions for physicians? Yes. Whatever they can Able get to do. right. Every position has a minimum requirement. Some of them require certain college degrees. Some of them require certain licenses through the state. Some of them don't. Okay. So it would just depend on the position. Okay, so el diálogo que ustedes oyeron, para traducírselo a todos, porque esta es una pregunta interesante, es, alguien preguntó que si el hospital contrata a doctores, a médicos. La respuesta en principio es hospitales, por ejemplo, en Mount Vernon, que son en ciudades un poco más pequeñas, siempre necesitan doctores y siempre están interesados, y ellos reciben doctores que vienen con licenciatura o con grados que los hicieron en el exterior. Lo que Angie no sabe es, y yo le ayudé un poquito, es que uno no puede llegar con su título de doctor de un país extranjero, no puede llegar con el título de doctor de Colombia o de Paraguay o de México y simplemente empezar a trabajar como doctor en los Estados Unidos. Para eso hay un proceso muy específico de licenciatura que requiere tomar 3 exámenes. Los 3 exámenes, los que se llaman de step exam, los exámenes de pasos, y hay que hacer una residencia de 2 años. En otras palabras, es un proceso que toma unos buenos 2 años. Los exámenes los pueden tomar en 1 año, preparándose bien, y tienen que hacer una residencia como lo hacen los doctores que se gradúan en Estados Unidos. Es un proceso un poquito más complicado, pero obviamente una persona que tiene un título de doctor del extranjero puede trabajar en principio, convertir su título. Alternativamente hay algunas oportunidades que una persona con un título de médico puede trabajar sin ser médico en algunas áreas, en la morgue, en la parte del departamento de patología, donde una persona con un título de médico puede trabajar, pero no ejerce la posición de medicina. Like you can work in, because I used to run a department like that. Okay. You can work with foreign nurses, with foreign doctors in areas like pathology. Yes. They can do pathology work, they can do the morgue, they can do certain things that they can work as a foreign doctor without having to relicense themselves. That's not a doctor position. Okay, so like a histology tech in the laboratory, that would be one that I would think would work. I don't think it requires a specific license. So correct. Yeah, would. Yeah. Or algo. So, Angie nos recuerda obviamente que hay varias posiciones, por ejemplo, como técnico en cistología y cosas por el estilo, donde hay obviamente posiciones para doctores que pueden trabajar. ¿Ok? Yep. Obviamente, there are some questions related to money related to how much does a maintenance person earns or a phlebotomy earns, or could you give some ideas, or a sitter earns? Sure. So the lowest any of our positions would pay is $15 an hour. They go up from there. So most of our entry-level positions, that's what it would be, $15 an hour. Okay, and full benefits. Yes, full benefits. Nada en el hospital paga menos de $15 la hora. El trabajo más mundano que tenga el hospital, cualquier salario arranca desde $15 en adelante. Do they get shift differentials depending on their times? If you work on evening shift, it's $1.25 more. Night shift after overnight is another $1.25. So it's usually $2.50. Yeah. Okay. Y esas posiciones, obviamente, similar que las enfermeras, pagan también recargos de turno. Si trabajas
como esos son con frecuencia son posiciones de 8 horas y no de 12, se trabajan 3 turnos de 8, día de 7 a 3, por la tarde de 3 a 11, el turno nocturno de 11 a 7 de la mañana. El turno de la tarde tiene un recargo de $1.25 más la hora y el nocturno $2.50 más la hora. Así que en vez de ganarse 15, automáticamente ya te estarías ganando $17.50, pero ese es el salario básico de pura entrada. Okay. Do you have an idea what a phlebotomist earn or what a they start out at 15 also. Okay. If they have any experience doing that sort of thing, they would be higher, but that would be 15 is someone with no experience. Okay. If you have experience that we can count, it would be higher. Ok, obviamente, como todas las posiciones, 15 es el salario de entrada. Con experiencia, obviamente, el salario sube para esas personas. What about in maintenance? Do they also start with similar salaries? No, they start about 19 an hour. Okay. 18 or 19. Ok, las personas en el área de mantenimiento, porque la pregunta está acá, esas posiciones arrancan en salarios alrededor de los 19, más, un poquito más, arrancan alrededor de los $19, ese es el salario de entrada mínimo para personas que trabajan en el área de mantenimiento. We spoke about sitters. Do they earn at $15 an hour? Where do they stand? 15. Yeah, that's the lowest we would pay any position. So okay. That's our new minimum. Correcto. Esos sitters también arrancarían a $15 la hora. ¿Ok? Bueno, es muy interesante. Si no requieren certificación específicamente en las posiciones, ¿cuáles son los requisitos mínimos? Ejemplo. Sandy, okay, there are two questions here. Will you offer a position to not a spouse, but what's the minimum age you will take a position? ¿Cuál es la edad desde que el hospital acepta a una persona? Si no es un cónyuge, sino un hijo, ¿a qué edad puede un hijo trabajar en el hospital? Can you take a 16-year-old? Will you take an 18-year-old? Will you take a... Yes, for some, not all positions, 18 would be the age, the minimum age, but housekeeping and food service can be 16. Okay. No, obviamente no en todas las posiciones, pero en algunas posiciones idealmente quisieran que sean de 18 años para adelante, pero en algunas posiciones reciben a personas de 16 años para adelante, nada menos de 16 años. Sandra, que preguntas que si todos tus hijos menores de 21 y tu cónyuge, todos llegan con la misma visa, llegan con la visa de residente permanente, todos llegan con green card, todos pueden trabajar. Ellos no requieren demostrar que hablan inglés, ellos no requieren nada de eso, solamente el enfermero requiere demostrar que tiene el nivel intermedio de inglés y que pasó el examen de enfermería. Los cónyuges y los hijos no tienen esos requisitos, ellos pueden llegar sin saber inglés y pueden llegar, nunca tienen que tomar el examen del TOEFL, a excepción de que lo necesiten para algo en particular, ¿ok? Muy bien. I'm answering a question of somebody who asked if they have the same requirements of TOEFL or anything like that for any of the special experience. The only visa requirements for the TOEFL is for the nurse. Their family comes for free. They don't have to show any of the requirements. Right. If they have the green card, yeah. Correct. They all come with permanent green card. Yep. That's great. Si hay oportunidades somebody wants to know, are there any opportunities in design, graphic design, photography, publicity, medical? They used to be depending on research, marketing or research. Are there opportunities in those areas? No, not here. We have one marketing person, so she's been here for a while. Not usually, but there may be some in town in Mount Vernon. Sí, una persona pregunta que si hay oportunidades en las artes gráficas, diseño, fotografía, publicidad, y Angie dice que en realidad no muchas.
tienen una persona en el hospital que hace eso, pero en realidad esas son cosas que ellos subcontratan, entonces hay oportunidades seguramente en la ciudad, pero no en el hospital propiamente. ¿Ok? Muy bien. It's a small town, so we know a lot of people. So the chances are someone that they're working with may know someone and can recommend people that are hiring for things like that, photography, or, you know, so that might be something. Okay. There are a few questions related to some of the assimilation process. We'll discuss some of those a little bit further ahead. Hay unas preguntas sobre el proceso de asimilación. Ahorita las cojo y tratamos de resolverlas porque Angie también participa en el proceso de asimilación. Ahorita las cojo, voy a tratar de enfocarme inicialmente a las de los trabajos. Por favor, tal vez hay alguna posibilidad de ingresar en el área. Very good question. Somebody wants to know. Alguna persona pregunta si hay posibilidades de ingresar en el área de recursos humanos. Are there opportunities to work in human resources? Angie, that's a good question. That is a good question. I am trying to get a position approved for a recruiter to help me. So yes, not right now, but hopefully soon. Come on, Angie, promise them that you will. I really need help. I need help. I have a stack of work to do that. Yes, it's every night. So we're very, very busy. Where do I write that letter of recommendation? Need another 3 people. Alguien pregunta que si hay posibilidades en el área de recursos humanos. Angie dice que no hay muchas, pero ella, por ejemplo, ahorita está tratando de que abran una nueva oportunidad para un reclutador en el departamento para que le colabore a ella. What about across the system? Are there other opportunities in HR? There are. Recruitment is separate from human resources, so they all there's lots of different positions. Okay. St. Louis, like an HR specialist or a benefit specialist, so there are opportunities in there. Yes, we have we call it people services, and everyone calls there with questions. So they have specialists in different areas that can answer the questions. They work from home. They work from home these days. Okay. Yeah. Si hay oportunidades, Angie nos dice que si hay oportunidades en el área de recursos humanos, obviamente en otras áreas, ellos les gusta llamar el departamento de personas o el departamento de gente, por no decirle el departamento personal. Ellos responden a muchas necesidades y problemas, obviamente, que hay entre personal, y sí hay oportunidades dentro del departamento, obviamente no al nivel que las hay en otros departamentos, pero también hay oportunidades en el área de recursos humanos. ¿Hay algún puesto que requiera un título diferente? I don't know how to translate that, not sure because I don't understand the question. Ana, o una persona con el nombre Ana, que me pregunta que si hay un puesto que requiere un título diferente. ¿Me explicas un poquito mejor a qué es la pregunta? Porque no estoy muy seguro que estás preguntando. Some people have a lot of experience in hemodialysis. I usually tell them that it's unlikely you'll make an offer in hemodialysis. It's oftentimes an outsourced service. But some people want to know if you will take a hemodialysis nurse. So those are the ones that administer chemotherapy. Yeah. We actually dialysis. We have dialysis. Okay. They do that in the hospital. They're called infusion nurses. So they do IV antibiotics, chemotherapy, blood infusions, things like that. So we do have nurses in that category. Yes. Are you making offers on those areas right now? The other recruiter does most of those. I did just have an RN infusion that I filled in the medical group. So yeah, they don't, it's not a big department, so there's not a lot of openings, but the medical group does have several nursing openings in the doctor's offices.
So it's not in the hospital, but they are there are employees too. But let me ask you this, you'll do the sponsorship and you will let them work in the physician offices? They might do the sponsorship. I'd have to ask because they're really watching expenses right now, but it's a possibility. Okay. Sí hay oportunidades en el área de hemodiálisis, no tantas, hay algunas, obviamente son limitadas. Enfermeras, ellos les gusta denominarlas en infusión, que cubren más que hemodiálisis, obviamente cubren otras áreas también, pero obviamente sí hay oportunidades, inclusive a veces hay oportunidades a nivel de servicios ambulatorios. Angie, will you expect these nurses to do maybe a transitional time, 6 months or a year inside the hospital before you allow them to jump to one of these areas, or will you take them on from scratch, from the get-go? For the medical group, do you mean? No, I'm talking about for infusion, hemodialysis. Do you expect them usually to start, do 6 months or a year in their training in the inpatient areas before you switch them to diagnostic and treatment areas? I think these are outpatient infusion positions, so I don't think they have to train in the hospital first. Most of the people that have applied have some nursing experience, so I think any nursing experience would work. Okay, because this is people who usually have been working extensively in hemodialysis abroad. They are actually quite well trained in those areas. Right. Usually we tell them, because usually that's a very narrow market, this tends to be highly sought out. Right. Usually tell them that they need to start in the inpatient areas and then kind of like throw their hat on the ring for some of those positions. Right. But that we are not, we in general tell them that hospitals usually will not have positions to sponsor them from the get-go into hemodialysis. Right. But if you have a different take on those, I'd love to know, because I get a lot of requests on those. Really? Okay. So we have a cancer center that's not a part of us, but we have an agreement, I think, with them. So we employ some of their positions, and they do chemotherapy. Dialysis is done in our critical care unit in the hospital. The actual dialysis piece. Yeah. Now the IV antibiotics and the blood infusions, things like that, are done on an outpatient basis. So it's two different nurses. Yeah. Yeah. So. Okay. So en el hospital en particular, la parte de hemodiálisis la dan en las unidades de cuidados intensivos. Personas que entran a trabajar allá y que tienen experiencia en hemodiálisis van a tener oportunidad de trabajar en esas áreas, Corina. Obviamente en las áreas de quimioterapia, algunas de esas cosas se manejan más a nivel ambulatorio. Ella dice que si tienen relaciones para hacer eso, normalmente, obviamente no se necesita tener lo que nosotros llamamos experiencia a nivel asistencial o dentro del hospital para poder tener esas oportunidades. Obviamente ella tendría que ver si en el momento que se está haciendo la oferta, si hay posiciones abiertas para hacer ese tipo de ofertas, ¿ok? Romy, no sé, pero si no conocemos el lugar es un poco difícil, no sé. A veces me hacen unas preguntas un poquito sueltas, sin mucho contexto, y me es difícil contestar algunas preguntas que no sé si Romy o Romina, por favor, vuélveme a hacer la pregunta porque no te puedo colaborar, ¿ok? Buenas noches. Hay posiciones de seguridad. Oh, are there, great questions. Are they security positions? Yes. And somebody is a police person in Colombia is coming with their wife. Will they have a security position? Yes, we do. Okay. Quite a few right now. Okay. La persona, Juan, que estás preguntando, sí, el hospital tiene y en ese momento tiene bastantes posiciones abiertas en el área. What are do you have an idea where those salaries starts? They
If you don't remember, that's fine. No, I think it's about 16, but that's one position they're looking at to increase. So it may be more than that. Okay. Si hay posiciones, Angie no recuerda exactamente, dice, hasta donde ella se acuerda empezaban como a 16, pero están reevaluando, así que va a subir el salario de entrada a esas posiciones. Y obviamente you count his experience as a policeman for many years as part of his experience, right? Right, that's a good thing. We hire policemen all the time. Sí, y van a tomar tu experiencia como policía para ese tipo de posiciones. Hola, para el área de mantenimiento del nivel de inglés también debe ser básico. For maintenance area, the English will be also basic? Can you start in a maintenance area with basic English? Right. Y la respuesta de Angie es sí, se puede empezar en esas áreas con un nivel básico de inglés, ¿ok? I think being able to read it is probably more important in that job than anything. Exacto. Because poder leer algo de inglés es por el tema más importante que cualquier otra cosa para esas posiciones. Can somebody work in cleaning, obviously in housekeeping? Yes, obviamente. Yes. Claro, obviamente las personas pueden trabajar en limpieza y apoyando en esa parte. Esos son de los trabajos que estamos mencionando antes, que hay muchísimas posiciones abiertas. ¿El familiar o el esposo de la enfermera que está postulado podría trabajar en el mismo hospital? Claro, la respuesta es, estos son para trabajar en los mismos hospitales donde van a trabajar los enfermeros o los esposos enfermeros o los cónyuges enfermeros que están. ¿Qué beneficios hay para los hijos menores de edad? Los mismos. Todas las personas. Are there any difference in benefits for children? As long as they are working and they're working full time for the hospital, they get the same benefits, right? Yes. Yeah. They get family coverage and it's the same. Yeah. Los hijos, si están trabajando en un hospital tiempo completo, reciben exactamente los mismos beneficios y están completamente cubiertos. ¿Cuánto por ciento para nursing? No, Víctor, me tienes que volver a hacer la pregunta porque hagan las preguntas un poquito más completas, porque cuando me preguntan cuánto por ciento para nursing, no sé qué me están preguntando, ¿ok? Vuélveme a hacer la pregunta. ¿A partir de qué edad pueden trabajar un familiar? Miriam, ya les comenté que a partir de los 16 en adelante hay trabajos para hijos o hijas para poder trabajar. En Paraguay hay servicio de limpieza cobra tipo, en Paraguay el servicio de limpieza cobra tipo $400. No entiendo el $400 al mes, al año. Aquí te estás ganando el mínimo, el básico, serían $15 la hora. Significa que si trabajas un turno de 8 horas en un solo día, te estarías ganando 80 y 8 por 5, 40, $120 en un solo día. ¿Ok? Ese sería el salario absolutamente básico trabajando durante el día. ¿Ok? David, buenas noches. Tengo una pregunta relacionada con los tecnólogos en radiología. Very good. So now we're talking about radiology techs. Okay. Alguien está preguntando que si hay trabajo para las personas que son tecnólogos en radiología, que si tienen opciones de empleo en el hospital. What about radiology techs? They require a radiology degree and a licensure through the state. Okay. So do you know anything about, do they certify their title? Do they have to still go back to school and recertify? You haven't really gone through any of those. No, everyone that I've dealt with has gone through it's an associate's degree program and they offer it locally, but then after you take your test, your boards at the end, you get a license similar to nursing. Yeah. So, la pregunta para los tecnólogos en radiología y obviamente sí hay, but you have position, obviously, as long as they are licensed, you have positions. Yes, some states do not require radiology techs to be licensed. Illinois does. Illinois does. What about I think Missouri does not. If you
does this person have like a degree or something? Yeah. Mm-hmm. So yeah, I think it would, you know, you might have to verify the proficiency, you know, through the state. I'm not sure how that works. Ok. Angie no está 100% segura. Algunos estados requieren licencia para trabajar como tecnólogos en radiología. Es algo que nosotros no hemos investigado tampoco. El estado de Illinois en particular requiere. Ella no está 100% segura que, por ejemplo, el estado vecino de Missouri, que queda 1 hora, donde está San Luis, como que no lo requiere, pero no está muy segura cómo verifican las credenciales de que tienes un título como tecnólogo en radiología. En Estados Unidos, la carrera de radiología es una carrera de 2 años. Cualquier persona que toma esa carrera lo que hace después es que se licencia, similar a enfermería, sacan una licencia para trabajar como radiólogo. Es algo que podemos explorar porque puede ser que todo lo que se necesita es demostrar que uno estudió en una universidad el título de tecnólogo, y todo lo que tiene que hacer es simplemente tomar el examen de licenciatura similar como se hace lo de enfermería, pero nosotros nunca lo hemos buscado. Con mucho gusto es algo que podemos mirar un poquito más adelante para ayudarte en eso. Buenas noches, tengo 2 preguntas. Uno, los niños de primaria para continuar su estudio allá, ¿cómo es el proceso en casa? Y en caso de mi odontólogo, ¿hay posibilidad de que los hospitales para realizar homologación? Ok. 2 preguntas. I'm not sure. One question is more than assimilation. No, a question is obviously children that come to work, do they get a chance to study? Obviously they do. No, you Get have a chance to what? to study, then go to school. So obviously it's an assimilation question. You come to work to Mount Vernon, your kids can go to school. Oh yes, we have lots of schools in the area. Lots of high schools and colleges. Yeah. Close. So, so it's an assimilation question. Well, I said that I was going to defer some of those for later, but we can talk. But the second one, I think, is a question similar to the doctors. Somebody has a dentist, okay? Doctor of, right. Dental doctor, where the possibility of working with the hospital. I don't think. Do you offer any position for dentists? No, we don't. No. And they're similar to the doctors, having to redo it all. Yeah. Creo que es Diana la que me está preguntando eso. Las 2 preguntas que estás haciendo es, uno, si los niños en primaria continúan su estudio. Obviamente, claro que sí. Hay colegios, hay escuelas, hay bachilleratos, hay obviamente carreras técnicas, hay carreras universitarias, todo eso existe. Hasta terminar el bachillerato, todo es completamente pagado por el gobierno, y los colegios públicos son en general mejores que los colegios parroquiales. Hay posibilidades para un odontólogo. La pregunta con los odontólogos es similar a la pregunta con los doctores. Esas son de las profesiones que, igual que enfermería, no se puede simplemente empezar a trabajar cuando uno es un profesional extranjero. Tienen que homologar el título. El proceso de homologación para los dentistas, al igual que para los doctores, es un proceso un poquito largo. Tienen que presentar unos exámenes y tienen que, en el caso de los doctores, yo sé que con seguridad tienen que presentar una residencia. En el caso de los odontólogos, do they have to do residency? I don't think so. Do dentists have to do residency? They either have to do a residency or go back and redo the schooling. Yes. Okay. En el caso de los odontólogos, Diana, también tendrían que hacer una residencia, ¿ok? Para poder homologar el título. Habría que mirar, pues eso estoy seguro que hay algunas compañías, es normalmente un proceso, de todas maneras, dentistas, odontólogos, los hospitales no contratan. Eso no es algo que los hospitales ofrecen. Eso son, uno va al dentista a nivel más privado, compañías privadas o dentistas privados, no tanto a través de los hospitales. Si mi hija en kinesio. Oh, great question. Physiotherapy. Okay. Angie, do you have a need for physical therapies? Yes. Okay,
So, That's my department. I have okay. physical therapists and physical therapy assistants. Yes. Okay. So do you know that obviously there is a certification process to bring foreign physical therapists? The issue is that they have similar requirements, but if they meet the requirements, would you hire foreign? Would you make offers? I think they would do. So would this be someone that has their permanent? Yeah, similar to nurses. Physical therapists, and now they're in high demand. As long as they meet the requirements, the same way that the board of nursing, the board of physical therapy, whatever the name is, there is a name for it, I forget it. Yeah. They do have the requirement, they have a testing. And if you have those, they will license you as a physical therapist in the US, the same way that nurses get licensed. Yes, we do have a need for that. Dietitians is also a really hard to find position right now. I have 4 openings for dietitians. Okay, good to know. No estoy seguro el nombre de la persona. Creo que dice Core Innovations. Ok. La respuesta es si hay necesidad de ginecología, de terapia física, si hay necesidad, al igual que enfermería. El hospital tiene vacantes y las está dispuesto a ofrecerlos, pero hay que pasar por un proceso riguroso también de certificación y también similar al NCLEX, hay que pasar por un examen de certificación. Si usted ha pasado por ese examen, los hospitales tienen posiciones y están muy deseosos de que cojan esas posiciones. Angie nos comenta también que otra profesión que el hospital tiene mucha necesidad, si ustedes tienen esa profesión, es personas que tengan el título de dietitians, que son, no sé si la traducción correcta en español serían nutricionistas o serían dietéticas. Creo que nutricionista sería la mejor traducción en español. Personas con el título de nutricionistas, ¿ok? Muy bien. Hola, soy enfermero universitario colombiano con 4 años de experiencia. No tuve la oportunidad de entrar a otra conferencia, pero mi inglés es muy básico. Podría hacer los trabajos donde no se requiere la comunicación activa. No. Pues tú podrías venir aquí a trabajar si la visa, este proceso es, quiero que a todo el mundo le quede claro. Los cónyuges y los hijos menores de 21 están llegando porque la visa sale a través de que el enfermero hizo su proceso de homologar su título, hizo el proceso de que le hicimos el patrocinio y de venir a trabajar, y por lo tanto los cónyuges que no pasaron por ese proceso pueden aplicar estas posiciones. Tú no puedes venir a nadie te va a dar una visa residente permanente como enfermero si no pasaste para el proceso. Si tu cónyuge es el enfermero y te está trayendo y tú no has pasado por el proceso y eres enfermero, claro que puedes coger nuestros trabajos temporalmente mientras que terminas de hacer el proceso. Así hay varios familiares que tenemos donde un par de enfermeros llegan que son parejas, uno ya está homologado, está trabajando como enfermero, tiene todas condiciones, el cónyuge está trabajando en el proceso de homologar su título, de certificarse, etcétera, etcétera. Ellos toman posiciones en el hospital donde están trabajando como sitters o en alguna de las otras posiciones. Sitters es las posiciones y ellos obviamente están ganando salarios y están ganando sus beneficios, pero no puedes venir de entrada a una de esas posiciones, no existe patrocinio para eso. Ok, espero que haberte contestado la pregunta. Ok. Tienes que pasar por el proceso de... Somebody was asking, can you bring me here kind of like to work on something else and then eventually I'll become a nurse? And I said, you can, because you cannot get a visa for those people. Right. Ok. Por lo menos para vivir de uno, tiene familiares allá, nos cubrirían la residencia a domicilio, o sea, dónde vivir. Eso, con mucho gusto se lo explico en las reuniones informativas, entren allá. Ya les he dicho 1000 veces que llegan como residentes permanentes de los Estados Unidos. El hospital cubre el primer mes de asimilación. De ahí en adelante ustedes ya viven con un magnífico salario, ya siguen viviendo en los Estados Unidos como el resto de nosotros, ¿ok?
el caso del esposo sea comerciante y no tenga conocimiento de la salud, puede ser algún cubrimiento. Okay. If somebody has been working something absolutely outside the hospital or their life, they're working sales or something like that, you'll still consider him for one of the positions that you have available? For like an entry-level An position? entry-level position. Yeah, anything he qualifies for. Qualifies for, you don't have any problem. La respuesta a la persona que dice que tiene una cónyuge que trabaja en el área comerciante, que si no necesitas tener haber trabajado en el área de la salud para poder trabajar con el hospital en posiciones que obviamente no tienen requerimiento del área de la salud, en el departamento de mantenimiento, en el departamento de nutrición, en el departamento de limpieza. Todos estos departamentos tienen posiciones y están disponibles para que los puedan tomar. Okay. What about engineers with an MBA? Are there positions for engineers with an MBA? In other words, will you hire me? No. No, not engineers, no. But we do have your management positions, obviously. Sometimes, usually those are nursing manager positions. We don't typically have other types of management positions. Yeah, there are not a lot of. But for the engineer, we do have it's called Continental Tire. It's it's our #1 employer. They build tires. It used to be General Tire. Now it's Continental Tire. And they are an international company. Yeah, so they have lots of international employees there. El hospital, la persona con el nombre de iPhone que me preguntaba que si hay posiciones para ingenieros, dice, el hospital en realidad no tiene muchas posiciones para ingenieros, pero hay otro empleador muy grande, por ejemplo, donde está este hospital, que se llama Continental Tires, que es una compañía internacional, que es la que produce las llantas Continental. Y en este sector, por ejemplo, donde están estos hospitales, obviamente hay muchas posiciones para ingenieros en esas áreas. ¿Okay? Así que quiero que muchos de ustedes entiendan que el hospital no es el único empleador que existe en los Estados Unidos, ¿no? Obviamente los cónyuges tienen muchísimas oportunidades de trabajar con otras compañías. Lo bueno es que llegan como residentes permanentes y tienen derecho a aplicar básicamente a muchas otras partes también. ¿Qué pasa con los enfermeros? ¿Qué requisitos piden? Yo soy enfermero general. Las personas que me están pidiendo de cómo se hace el proceso, los invito nuevamente a que entren a nuestras reuniones diarias de informativas. Les explico toda esa parte del proceso, cómo se hace el proceso, cómo se traen los enfermeros generales, todo eso. En estos seminarios discutimos más ciertos temas y no esa parte del proceso, pero los invito a las charlas de mañana, ¿ok? Todos los trabajos, incluso de housekeeping, los turnos son de 2 horas. Good question. Somebody asking, are they all now 12-hour shift or the other shift? I cannot mention that many of them are 8-hour shifts too. For nurses? No, housekeeping. Oh, housekeeping works 8-hour shifts. 8-hour shifts. And what about maintenance? Are they working? They work 8-hour shifts as well. Yes. 8-hour shift. Security. Security works 12. Works 12. Okay. La persona que me pregunta, el departamento de housekeeping trabaja en turnos de 8 horas, 3 turnos de 8. El departamento de seguridad, por ejemplo, trabaja también en turnos de 12. No todos los departamentos trabajan en turnos de 12 horas. El departamento de enfermería lo hace, pero obviamente depende. Si trabajas 8 horas, significa que la expectativa es que si estás tiempo completo, trabajas 5 turnos de 8 horas durante la semana. Técnicos en hemodialysis, ¿cómo homologan? No se necesita homologar. Necesitas homologar el título de enfermería y con tu certificación en hemodialysis, como se trabaja en el hospital, ellos te validan la homologación. ¿Cuál sería la edad máxima para una enfermera? You know, Angie, they asked me this question and I tell them that really there is not an age limit in the United States. We told them
you have a lot of experience, you are 50 years old, if you are willing to work another 10 years of your life, 15 years. Oh, yeah. We don't even ask what age is, but we had a maintenance worker that was 87. Okay, but even for nurses, would you state it so they can hear it from you, even though I say this to them? Could you state to them that you don't really care if they are 50-year-olds, if they are good nurses? That's right. We do not care how old you are. You can be as old as you want. If you want to work, we have a job. Okay. Espero, Víctor, que eso la hayas oído directamente del hospital. No hay límite de edad. Si tú estás dispuesto a trabajar, el hospital está dispuesto a hacerte una oferta laboral que puedas venir a trabajar acá. ¿Ok? Muy bien. Some of our older nurses that want to slow down and not be on their feet so much go to our doctor's offices. So okay. If that's better. Algunas enfermeras lo que hacen a veces cuando ya están mayores y no quieren estar en las unidades, van a trabajar con los doctores, decía Angie. ¿Okay? ¿Podrías mencionar los estados en que están trabajando? Estamos trabajando, en este momento estamos trayendo como a 9 estados, ¿ok? Eso depende un poquito de las cadenas de hospitales donde ellos quieran pedirnos, pero tenemos hospitales en todas partes, pero ellos van decidiendo a dónde quieren llevar. Mis hijas tienen 21 y 25 años hablando fluido inglés. Ellas pueden unirse conmigo, son solteras. Desafortunadamente, Romy, no de entrada. Somebody asking, and this is an immigration question that I'm not sure you know the answer, but I do. Somebody asked, I have 2 children, two daughters, 21 and 25. They're fluent in English. Can they come with me? They are both single. Okay. So in other words, but here is the problem with immigration. The nursing immigration only covers up to age 21. Oh, really? Yeah. After that, you can ask for them, but you have to arrive here with your residency and then solicit them through the family option. Oh. Okay. I didn't know you know that, but here you learned something. Yes, I did. Something about immigration. So, Romina, esto se los hago normalmente, se los digo en las charlas informativas. El proceso de enfermería cubre cónyuges, casados, no importa el sexo, y hijos menores de 21 años. En el momento de presentarse a la embajada, tienen que tener 20 años y 364 días o menos. Cualquier persona que tiene 21 años o más se considera un mayor de edad y por lo tanto entran con un proceso de visa diferente. Si tú llegas con tu visa y tienes una hija de 21 años y una de 25 años, tú sí las puedes pedir, pero tú tienes que inicialmente llegar con tu visa de residente y abrir un trámite de solicitar a familiares, a solicitar a tus hijas por el proceso de visa de familiar. La cuota para hijos mayores de edad es, si no me acuerdo incorrectamente, es la tercera cuota. Primera cuota es hijos menores de 21, esposos, la segunda cuota, la tercera cuota es hijos mayores de 21. No me acuerdo si hijos es la tercera o es la cuarta, es la tercera o la cuarta cuota. Significa un proceso normalmente de unos 2 años para que les salga la visa a ellos también, más o menos. Pero obviamente podemos consultar con el abogado para que te diga una cuestión más exacta que lo que yo te dije. Los estados con los que trabajan. Ya les contesté que trabajo, ya se los digo en las reuniones informativas. Augusto pueden ir, yo le digo que en este momento estamos trayendo a California, a Nueva York, a Illinois, a Connecticut, a Massachusetts, a Missouri, a California, dije California ya. Esos son los próximos grupos que están llegando, ¿ok? A medida que avanzemos más enfermeros, vamos a abrir más, pero es cuestión de que no tenemos más y traemos grupos de enfermeros. Buenas noches, ¿del seguro de salud cubre los hijos y al esposo? Absolutamente. People want to know if their health insurance will cover their children and spouse. Yes, up to 26 years old. Mm-hmm. They have to
they can cover children up to 26 years old and spouse too. It's more money. The premium is higher, but they can cover their spouse and children. Yes. Ok. Esa pregunta, obviamente, estoy dejando que la oigan directamente de Angie. Casi todos los hospitales, los seguros médicos cubren a la familia. Obviamente hay que pagar un excedente por la familia, no es muy alto, y cubre hijos hasta 26 años y al cónyuge también lo cubre. ¿Ok? Alguien me pregunta si hay oportunidades para ingenieros en computación. Hay algunas en el hospital, pero más en el área, ya la contestamos antes, en algunas en el hospital, pero también hay en el área local de las ciudades. Ahorita hablaron que tenían una pareja trabajando. Sí, pueden ver la charla. Ellas lo hicieron hace unas 3 o 4 semanas atrás, donde no hay una, tenemos varias parejas de enfermeros, que los dos son enfermeros y llegaron simultáneamente. Uno ya había hecho todo el proceso, así vinieron. La segunda persona está haciendo su proceso. Ellos están trabajando como seers. Por ejemplo, en este hospital hay 2 parejas en esa situación. Hicimos una charla con una de ellas hace un par de semanas atrás. I'm talking about Nelson and Laura, that they are both nurses, that one is working obviously as a nurse and the other one is working as a sitter for you. Yes. That's the question. Okay. Tiene 19 años y cumple 20, que viene 21 si entra el programa, queda ya estipulado dentro de la visa. These are immigration questions, so allow me to give it a shot. Carla, tu hijo tiene 19, tu hijo queda cubierto por el proceso siempre y cuando el momento que tú acabes el proceso, tu hijo no tenga más de 21 años. Así que si tiene 19, no sé si tiene 19 y medio, mi sugerencia es, si quieres cubrirlo con el proceso de enfermería, tienes que ponerte las pilas y acabarlo rápido, porque hasta los 20 años y 364 días él puede recibir la visa automática a través de tu proceso, si no tendrías que pedirlo por un proceso separado. Ok. Para instrumentadoras quirúrgicas, are they, they ask me this question, I usually tell them yes, obviously not only with you, but no. Are they positions for OR nurses? Yes. Especially? Okay. And we have an OR nurse presenting next week. He is in the main OR of University of Michigan. Wow. Si hay oportunidades para instrumentadoras quirúrgicas, obviamente, y Amanda nos recuerda que la próxima semana el seminario va a venir una enfermera a hablar sobre los departamentos de cirugía de la Universidad de Michigan. Va a contar cómo es ser enfermero en el área quirúrgica de los hospitales, así que tomen nota de una vez y apúntense para la charla de la próxima semana, que estamos trayendo un enfermero de la Universidad de Michigan que va a contar que cómo es eso de trabajar en las áreas de cirugía y perioperativas de los hospitales. Ok, tengo algo. Okay, I'm going to take a few more questions, already 8:30, so but I'll take a couple more because there is 94 questions I have here. Oh my goodness. Okay, so I think I'm just going to take a couple more. Okay. And I think I'm going to leave the rest. Otherwise, we'll be here until midnight answering questions. Yeah. Yo tengo aquí otras 94 preguntas. Yo voy a tratar de cubrir, voy a ver algunas más y las voy a tratar de contestar. Y porque si no estaríamos aquí toda la noche contestando preguntas, pero voy a contestar algunas más. Y las demás con mucho gusto nos las pueden enviar y se las contestamos a nivel de un correo. Hice la técnica, esa no la contesto porque esa las contesto en las lo mismo que diálisis, neofragua general, tengo experiencia en diálisis, todo eso funciona. En posiciones en el hospital durante el proceso puede decir que quisieran los cónyuges y llegar con trabajo ya definido. Oh, that's a good question actually. Somebody's asking, once you make an offer of employment for a nurse, if everything goes well, will you also make an offer of employment to their spouse if you know that they are coming together more or less the same time? Will you more or less make a comparable offer at that time, or will you wait for them to arrive? We could probably video interview and look at it then. So okay. Maybe. Okay. I can't say for sure, but maybe. In some circumstances, especially you have
quite a few openings, you may be able to. Right. La pregunta es que si pueden de entrada cuando se hace la oferta laboral para el enfermero hacer la oferta laboral para el esposo, y dice Angie que potencialmente sí, en algunas circunstancias no, ella no se quiere comprometer porque normalmente las hacen es cuando ya han llegado, pero ella dice que sí, que es posible que sí. Buenas noches, David, me consulta, mi nombre es Julieta, mi esposo es abogado. This is a tough question. La carrera de abogacía es un poquito problemática porque las leyes de país a país varían. Somebody's asking if somebody is a lawyer. Can they work here? The question is, you are the laws from one country to another different. I don't know exactly how that process goes. La verdad que no estoy muy seguro cómo funciona transferir un título de abogacía de un país para el otro. En este momento no te puedo decir nada porque no estoy seguro, pero voy a averiguar un poquito y ojalá en un futuro te pueda contestar la pregunta. Y me interesa mucho ir a trabajar, eso lo puedes hacer con nosotros después. Mi esposo es profesor de español, psicólogo y especialista en gerencia de recursos humanos. Está terminando, ¿qué posibilidades había para trabajar con somebody? Look, Angie, somebody is a Spanish teacher. Oh, perfect. He's a psychologist. He's specialized in management of human resources. He's finishing his degree in human resource management. What are the possibilities that you will get him? He's a psychologist, human resources. You have to be psychology to work in human resource. Those go together perfectly. But is this a person that the hospital, the system will be interesting? Obviously, sounds like possibly. I mean, we always consider it. Yes, we just hired an HR leader for Southern Illinois, like yesterday. Yeah. So. Angie dice que el día de ayer contrataron una persona con cuestiones similares que se volvió el líder para la región de recursos humanos para la parte sur del estado de Illinois. Es posible que tengan posiciones para una persona que tenga toda esa educación. Tengo 3 hijos menores de 15 años y el menor de 2 años no tiene ningún problema. El alojamiento de los enfermeros o mi familia llegando a caso de ir todos juntos, si todos llegan juntos, un mes de asimilación, todos tienen donde vivir, no hay ningún problema. Buenas noches, una pregunta al hospital, ser nuestro patrocinador aparte de darnos trabajo, ¿qué más nos ofrecería? El hospital les da todos los beneficios, los mejores salarios, no sé qué más estás buscando que el hospital te dé, los mejores beneficios en los Estados Unidos, salario, seguro, todo, ya vienes a vivir como cualquier persona, además de patrocinarte para toda la visa y pagar todo el proceso de traerte a los Estados Unidos. Buenas noches, una pregunta al hospital, ser nuestro patrocinador. Hola, una consulta. Okay, I think I'm going to leave there because I answering them and they seem to be going more. Right. Okay. Well, you can always send me an email with any questions in English. Okay. And I'll try my best to answer. You know, Angie, do you ever get a question on taxes? Because this is a funny question. Do the people come to you and ask you about, oh, where are my taxes? Right. Do I get to, is there going to be enough money for me to live on based on the taxes? Right. What do you answer to that question? I would say, I know how they work and I know how the numbers that you pick affect your check, but I will say that you can always change it every check. So if you try it one way and you get your check and it's not enough money, change it and then try it for next time. So yeah, it's very flexible. You can change it at any time. But yes, that's the big, I never know if am I going to at the end of the year have to pay $2,000 or get a $2,000 refund. I never know. Yeah. It's a crapshoot every year. La pregunta de impuestos es un poquito complicada. La verdad es que no hace mucha diferencia en qué estado o en qué ciudad uno viva. Eso en realidad no es algo que, en mi opinión, ustedes tengan que tomarlo como parte de la decisión importante. Uno paga sus impuestos. Si uno quiere ajustar
cuántas deducciones le dan o no le quitan, siempre puede cambiarlo de cheque a cheque, pero créanme que los salarios de enfermería son bastante generosos para que no tengan ningún problema de vivir y con dinero excedente. Además, hay muchísimas oportunidades de ganar más dinero dando un turno más o cualquier cosa. Here is I want to leave this almost as the last question, okay? Okay. If the two nurses are working the same shift, they both are coming there, you hire both of them, and for whatever reason they are working same 7 to 7 on Monday, are they, or whatever other shift that they have. Is the hospital offering, if they have little children, is the hospital offering, I don't want to call it babysitting, but daycare. Daycare services. Yeah, we used to have one, but we don't anymore. Okay. So in those circumstances, it's unlikely that the hospital will be, working them at the same shift. They could request, you're usually hired into one shift or the other. So correct. I think they would work with them so they're not, if they are both on night shift, they wouldn't both be working the same night. There's plenty of shifts to pick from. So I think they could work around that. Okay. El hospital en este momento no tiene una guardería. Si los dos están trabajando el turno de la noche, lo más probable es que no están trabajando los mismos días, ¿ok? Para que no tengan ese conflicto. O si no, uno estaría trabajando el turno diurno y el otro estaría trabajando el turno nocturno, pero uno trabaja o el turno nocturno o el turno diurno, ¿ok? Jimmy, dime la pregunta y con eso acabamos el día de hoy. A ver, Jimmy, pregunta. Buenas noches, para instrumentadora quirúrgica, ¿hay posibilidad? Sí, ya contesté esa pregunta de que sí hay para instrumentadores quirúrgicos, hay posibilidades. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, muy bien. Ok, creo que con eso... So we want to thank Angie for her time tonight. Yeah. Angie, you know how much we truly appreciate you coming here. We absolutely love that. I think you in particular give such a credence to a lot of the things that we are doing. I think that truly appreciate that. I really don't have enough words to thank you. I hope to see you soon. Yes. We have a million more topics to talk about. Okay. But really, thank you very much. You're welcome. Next time you come down, call. I'll come in and meet. I'd love to see him again. Yeah, that will be my next visit. Yeah. Okay. Vamos a terminar la charla del día de hoy con esto. Le estoy agradeciendo a Angie. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, invitándola a que nos vuelva a acompañar. Como Angie representa a los 23 hospitales de la cadena de SSM, que nos venga a acompañar para contestarles muchas preguntas. Algunas preguntas que no contesté son porque son preguntas que yo puedo fácilmente contestarles a ustedes en las charlas informativas que nosotros hacemos. Y me disculpan si hubo alguna pregunta en particular que no dejé de contestar, pero obviamente con 102 preguntas más en el es difícil contestarlas todas en una sola noche, ¿ok? Amanda está poniendo en pantalla dónde se pueden conectar con nosotros y cómo se pueden unir para las reuniones informativas. Ahí está el enlace, Nursing Advisory, reunión informativa, lo pueden encontrar directo. Amanda, ¿cuáles son las charlas para la próxima semana? Next week's chat, yes, it is going to be with our OR nurse from the University of Michigan. He is working in the main OR, so he's going to tell you about what that's like in a big academic hospital. Ok. La próxima semana estamos trayendo a una persona que está trabajando en el departamento de cirugía de la Universidad de Michigan, que es uno de los hospitales más grandes de los Estados Unidos. Ellos van a venir a contar cómo es trabajar en las áreas quirúrgicas y perioperativas de los hospitales. Como ustedes saben, estos seminarios nosotros hablamos de todas las áreas en el área de enfermería. Aprovechen, así no sea
un área que usted quiera trabajar, es bueno que se enteren cómo funcionan. Aprovechen que las charlas, como se dan cuenta, son en inglés y en español. Si paran atención un poquito a la discusión en inglés, aprovechan para oír también un poquito la terminología técnica y empezarse a acostumbrar a hablar un poquito más de inglés. Espero que la charla de esta noche haya sido fructífera para algunos y hayamos podido contestar muchas de las inquietudes. Y muchas gracias por atender. Thank you very much again, Angie. Thank you, thank you, thank you, Amanda. Thank you, thank you, Goodbye, thank you. everybody. Ok, gracias a todos y nos despedimos por esta noche. I have a question, please. Where can we find the other videos? ¿Perdón? Where can we find the other videos? Oh, they are, if you go into our website where it says in YouTube, all the videos are loaded there. You can see it. You can also look at the menu there. I'll put the link tomorrow on the chat so you can see them. I will load this video to tomorrow. Ronnie, which is our technical guy, will load this video. Normally it takes a day or two for him to put it there, but the videos will be there. You can see prior presentations, prior seminars. Okay. En la página de nosotros, en los canales de YouTube, y eso es donde estamos subiendo los videos, ahí los pueden encontrar. Mañana o en un día o dos normalmente subimos el video, esta noche lo convertimos, mañana o pasado mañana lo estamos subiendo y pueden ver también las charlas que hemos tenido en sesiones anteriores. Tratamos de mantener bastantes charlas. A veces no grabamos todas las charlas, pero tratamos de grabarlas. De aquí en adelante estamos decidiendo empezar a grabar todas las charlas para que siempre las puedan accesar. Ok, bueno. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Nos despedimos por hoy y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Ok, muchas gracias. Gracias, chao. Chao, chao.